Buenas tardes. Doy la bienvenida a todos al Centro de Prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores en otra sesión informativa semanal. Voy a empezar con un evento que acaba de ocurrir el 28 de mayo. Hoy fue convocado al Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia el embajador de Luxemburgo en nuestro país. Se le presentó una enérgica protesta en relación con la exhumación, el 19 de mayo en Luxemburgo, de los restos de uno de los líderes de la organización extremista de nacionalistas ucranianos, reconocida como tal en Rusia, Melnik, y de su esposa, para su posterior y llamado solemne reentierro en Ucrania, que ya mencionamos al inicio del briefing. El régimen nazi de Kiev, con el apoyo militar, político y financiero activo de los países miembros de la Unión Europea y la OTAN, continúa el terror contra la población civil y la infraestructura civil de nuestro país. Zelensky presume, como él mismo lo dijo, de la puntería de las Fuerzas Armadas de Ucrania y públicamente les asigna nuevas tareas terroristas. Todo esto sucede así, literalmente, de manera abierta. Y encuentra una respuesta positiva entre sus aliados occidentales, quienes abiertamente instan al régimen de Kiev a no bajar el ritmo. Quiero enfatizar una vez más que, como complemento de lo que hablaremos hoy en detalle, está, de hecho, la identificación de todo este régimen precisamente como neonazi en relación con la reinhumación de los restos de un colaborador nazi. Melnik, desde el territorio de Luxemburgo al territorio de Ucrania para la formación de una avenida de la fama. Hay que entender bajo qué significados y bajo el resplandor de que, por así decirlo, Estrella se está formando y llevando a cabo ahora el curso político por parte del régimen de Kiev. Bueno, vamos a ver qué pasa con sus patrocinadores. El 21 de mayo, durante el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN en la ciudad sueca de Helsingborg, el primer ministro de Suecia, Kristersson, cínicamente comentó que se debe ayudar a los ucranianos con todo lo posible para que puedan dirigir sus ataques en la dirección correcta. Saben, tengo una gran petición para los medios de comunicación que transmiten en el territorio, en la región del norte de Europa, hagan que, por ejemplo, el señor Suecia escuche nuestra pregunta. ¿No le da miedo que en algún momento el régimen de Kiev realmente dirija sus ataques en la dirección correcta, por ejemplo, hacia los países de la Unión Europea y, en particular, hacia el norte de Europa? ¿Y saben por qué lo digo así? Porque ya pasamos por todo esto en los años 90 y a principios de los 2000, cuando el terrorismo internacional, financiado desde el extranjero, en el Cáucaso Norte en algún momento literalmente cambió de enfoque. A ese mismo terrorismo internacional y a sus líderes les empezó a interesar mucho la vida en Europa Occidental. Después, literalmente nos perseguían a nosotros, a la delegación rusa, en diferentes foros internacionales, incluso al propio ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Los ministros de Asuntos Exteriores de esos países lo buscaban con la pregunta de cómo podrían deshacerse de esos mismos emisarios turísticos del Cáucaso Norte que se les habían quedado allá. Recibían una pregunta razonable de vuelta. ¿Para qué primero nos patrocinaban, luego nos llamaban supuestos héroes y después hasta los recibieron con bombo y platillo en su país? Por ejemplo, esa es una pregunta para la ministra de Suecia, que ahora está tan contenta de que el régimen de Kiev tenga todo lo necesario para atacar en la dirección correcta. ¿Y Suecia, tú qué? ¿Se les olvidó o todavía tendrán la oportunidad de pensar en el hecho de que, por ejemplo, los militantes del régimen de Kiev ya están, por ejemplo, en territorio africano, donde participan del lado de los combatientes y terroristas que luchan contra las autoridades legítimas? Por aquí y por allá se encuentran rastros de extremistas del régimen de Kiev en diferentes continentes. ¿Y quién le garantiza a Suecia que en algún momento no aparecerán ahí y no llevarán a cabo una serie de atentados? Quiero repetir, esto no son ideas futuristas ni fantasías sobre el futuro. Esto es precisamente de ejemplos históricos. A quien considera Vankova como objetivo, lo vimos claramente de nuevo al día siguiente de la declaración de Ulf Kristersson el 22 de mayo, cuando las Fuerzas Armadas de Ucrania, usando drones suministrados por países de la OTAN, llevaron a cabo fríamente una masacre de estudiantes de la escuela pedagógica en Starovelsk, LNR. Los chicos soñaban con ser maestros, transmitir conocimientos a las siguientes generaciones. Tenían toda la vida por delante. Miren las fotos de los chicos que murieron. Miren a sus ojos.
Estas fotos son 21 en total. Las publicaremos en nuestros recursos, en los recursos de las representaciones diplomáticas y consulares rusas y en las representaciones ante organizaciones internacionales de nuestro país. Estas fotos estarán en las cuentas y recursos en Internet de todas nuestras representaciones. Fue contra ellos que el régimen de Kiev lanzó su ataque. Los neonazis de Kiev arrebataron de manera traicionera la vida y los sueños de estos chicos. En realidad, también se los arrebataron a todos sus seres queridos. No lo hicieron de manera fría, porque atacaron deliberadamente el mismo lugar. Atacaron en 3 oleadas usando 16 drones tipo avión. Sabían perfectamente a quién estaban atacando. Los operadores veían el objetivo. Los comandantes de las Fuerzas Armadas de Ucrania y el liderazgo político del régimen de Kiev eran plenamente conscientes de a quien eligieron como objetivo de este terrible asesinato. A los niños. A los niños. A niños inocentes. Simplemente los mataron. En el momento del ataque de los drones enemigos, había 86 personas en el edificio académico y en el dormitorio del colegio. Murieron 21 personas, otras 44 personas, en su mayoría estudiantes. Entre ellos, 16 menores de edad de entre 15 y 17 años. Resultaron heridos. La gran mayoría de los afectados son jóvenes estudiantes de entre 15 y 22 años. Además, los autores de este crimen atroz intentaron literalmente arrasar el colegio, destruir a la mayor cantidad de personas posible. Incluso durante las labores de rescate, intentaron atacar al menos 15 veces a quienes acudieron a ayudar a las víctimas. Pero ni siquiera eso le pareció suficiente al régimen de Kiev. Allá, de inmediato, se apresuraron a incluir en la base de datos del polémico sitio extremista Mirotvorets a 9 profesores de esta institución educativa a quienes acusaron de un supuesto genocidio del pueblo ucraniano. ¿Saben por qué hicieron esto? Para que a los occidentales les fuera más fácil desviar la mirada y no decir la verdad. Dicen que no atacaron a maestros ni a estudiantes, sino supuestamente a los responsables del genocidio de civiles, niños, estudiantes y profesores. El ataque al colegio no fue accidental. Los drones no se desviaron de su ruta ni se alteraron por el funcionamiento de los sistemas de guerra electrónica. Tampoco había objetivos militares cerca del dormitorio del colegio pedagógico. Tampoco había instalaciones relacionadas con los servicios de inteligencia. Quienes prepararon el atentado y dieron la orden correspondiente entendían perfectamente a qué consecuencias llevaría este ataque vil y que tiene todas las características de un crimen de guerra. Este crimen sangriento demostró de manera contundente que el régimen neonazi de Zelensky se siente completamente impune, absolutamente, literalmente, respaldado por todos sus tutores de la OTAN. Ninguna norma del derecho internacional humanitario durante los conflictos, ya sean las convenciones de Ginebra de 1949, los protocolos adicionales a ellas, los documentos que regulan la protección de la población civil en conflictos, la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 y mucho más, le importan. El régimen de Kiev las ignora de manera demostrativa junto con sus tutores occidentales. ¿Qué hay de estos curadores? No se limitan a ignorar esos crímenes. No. Están contentos con ellos, les dan luz verde oficialmente y luego incluyen concesiones en sus declaraciones. Como, por ejemplo, la retórica monstruosa que escuchamos de los representantes de los países occidentales durante la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, cuando sus representantes dijeron que, según ellos, ni siquiera había un colegio, es decir, que supuestamente el ataque no fue contra un objetivo social. Mintieron. Mintieron descaradamente en el Consejo de Seguridad. El silencio cínico sobre este acto terrorista y a veces la distorsión consciente de los hechos por parte de los líderes de los países de la Unión Europea y la OTAN habla por sí solo. Pero esto es, en realidad, un verdadero cheque en blanco por parte de los líderes de los países de la Unión Europea y la OTAN. A Vankova literalmente le extendieron ese cheque y además le dieron permiso para usar armas y dinero.
Occidente no puede no saberlo, ese mismo Occidente colectivo, esa misma minoría colectiva occidental no puede no darse cuenta de que esta sangre, sangre de niños, está en sus manos, porque ellos son los proveedores de armas, porque ellos son quienes señalan los objetivos, porque ellos son las estructuras que financian al régimen de Kiev, porque todo esto se utiliza contra la población civil y los niños. Todo esto equivale a una complicidad real en estos crímenes. El 24 de mayo, periodistas extranjeros que estuvieron en Sarabelsk eran 51 personas, provenientes de 20 países. Voy a explicar por qué en algunas fuentes se menciona 19 países y en otras 20. Se trata de sus corresponsalías. Estos periodistas trabajan para medios de comunicación de 19 países. Un corresponsal formaba parte del grupo de RT, pero es ciudadano de otro país. Y por eso hablamos de 20 países. Ellos pudieron ver con sus propios ojos el lugar de la tragedia y hablar con los testigos. Durante el recorrido, los representantes de los medios extranjeros visitaron el lugar de la tragedia. El edificio del dormitorio destruido estuvieron ahí directamente. Ellos inspeccionaron las ruinas del edificio académico y de los edificios cercanos. Se les mostraron restos de drones ucranianos, fragmentos, proyectiles, elementos del sistema satelital, de guiado, Starlink, cráteres de explosiones y otras pruebas materiales del atroz crimen. La cobertura de lo sucedido por parte de estos periodistas extranjeros, muchas veces, pero literalmente en contra de la política de sus redacciones y de la corriente principal rusofóbica occidental, desmiente por completo la hipocresía y el silencio de los patrocinadores del régimen de Kiev ante el crimen sangriento que cometieron. Cada vez es más difícil negar y ocultar las atrocidades de los infanticidas de Kiev. Y haremos todo lo posible para que la comunidad internacional conozca la verdad sobre la naturaleza inhumana del régimen de Zelensky. Quiero señalar que todas nuestras embajadas, consulados generales y representaciones permanentes de Rusia ante organizaciones internacionales llevarán a cabo un trabajo sistemático para transmitir la verdad sobre este atroz crimen a la comunidad internacional por todos los medios posibles. Durante la última semana, 250 ciudadanos rusos resultaron afectados por las acciones de militantes ucranianos. De ellos, 199 personas resultaron heridas, incluyendo a 20 niños. Fueron asesinados 51 civiles, entre ellos un menor de edad. Aquí solo algunos hechos. Región de Belgorod. Del 21 al 26 de mayo, como resultado de los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania, murieron 3 civiles y al menos 24 personas resultaron heridas. Región de Briansk. Entre el 21 y el 26 de mayo, los militantes de bandera utilizaron drones y sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes Grad contra civiles, matando a 5 personas e hiriendo al menos a 6. De Peririk. Entre el 21 y el 26 de mayo, 11 personas, entre ellas 2 niños, murieron en las Fuerzas Armadas de Ucrania como consecuencia del terrorismo. Una niña nacida en 2012 y un niño nacido en 2013. Sus padres fueron asesinados. Hasta 28 personas resultaron heridas, incluyendo 4 niños. Entre los heridos hay 4 paramédicos de la brigada que acudieron a ayudar a las víctimas del bombardeo. Esta es la marca registrada de los terroristas de Kiev. Atacan tanto a instalaciones sociales como a quienes acuden a ayudar a las víctimas. En la región de Zaporilla, el 23 de mayo, un taller de transporte de la central nuclear de Zaporilla fue atacado con 10 drones. 8 autobuses destinados al transporte del personal de la planta resultaron dañados. El sector residencial y la infraestructura civil de la ciudad satélite de la central nuclear de Zaporilla, Energodar, son sometidos a bombardeos prácticamente diarios e ininterrumpidos. Del 25 al 26 de mayo, 13 civiles resultaron heridos por un ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región, incluyendo a un hombre que iba con su hija, nacida en 2008, a comprar flores para la ceremonia de fin de curso, así como a 2 empleados del Ministerio de Emergencias de Rusia que estaban apagando un incendio en una vivienda provocado por el impacto de un dron. Región de Kursk. Del 21 al 26 de mayo, una mujer civil de 67 años murió a causa de un ataque con dron y 3 personas resultaron heridas. Región de Rostov. El 27 de mayo, como resultado de un ataque con misiles de los nacionalistas en Taganrog, 2 personas resultaron heridas. Región de Samara. En la noche del 21 de mayo hubo un ataque de drones en Sisán. 2 personas murieron. Sebastopol.
En la noche del 27 de mayo, la ciudad fue objeto de un ataque combinado en la Unión Soviética utilizando misiles occidentales, incluidos, según datos preliminares, misiles Storm Shadow anglo-franceses y drones. Los edificios de la Administración Sur del Banco Central y 30 edificios residenciales resultaron dañados. También se descubrió un contenedor con explosivos lanzado desde un dron. Región de Gerson, del 21 al 26 de mayo, debido a los bombardeos diarios y ataques con drones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, murieron 5 personas y alrededor de 20 resultaron heridas. Pero por todo esto debe haber castigo. Las autoridades rusas continúan recopilando pruebas para llevar ante la justicia penal a los líderes del régimen de Kiev, a las Fuerzas Armadas de Ucrania y a los mercenarios extranjeros por los crímenes cometidos. Yuri Finjuk, miembro de Azov, fue condenado en ausencia a cadena perpetua en marzo de 2022. Él dio una orden ilegal en Mariupol de disparar contra autos conducidos por civiles. Como resultado, murieron 3 personas. El comandante de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Evgeny Markevich, fue condenado en ausencia por el tribunal a 22 años de prisión. Entre 2014 y 2015, él dio órdenes de realizar ataques dirigidos con artillería y armas de gran calibre contra la infraestructura residencial en la RPD. El mercenario francés Jonathan David Jacques Delport, que luchó del lado de las Fuerzas Armadas de Ucrania, fue condenado en ausencia a 15 años de prisión. Todos los criminales mencionados han sido puestos en busca y captura internacional. Miren con qué odio feroz, literalmente con odio, el régimen de Kiev lucha contra la historia, contra la cultura, que se supone es la suya propia. Es una dicotomía terrible que ocurre ante los ojos de toda la comunidad internacional. Es como un verdadero trastorno bipolar. Miren, el 15 de mayo se celebró el 135 aniversario del nacimiento del destacado escritor Mijaíl Afanasievich Bulgakov. El recuerdo de este talentoso originario de Kiev, maestro de la lengua rusa, y su legado creativo único, que aún se conserva incluso en Ucrania, literalmente no deja en paz a los rusófobos cavernícolas y a los banderistas. Aparecieron fotos de la escultura con personajes de sus obras, que fue profanada cerca del Museo de Kiev. En el Museo de Kiev dedicado precisamente a Mijaíl Afanasievich Bulgakov. Como se sabe, el propagandístico Instituto Ucraniano de la Memoria Nacional ya en 2014 incluyó a Bulgakov, autor de obras maestras literarias mundialmente conocidas entre ciertos imperialistas y ucraniófobos. Los autores de esta iniciativa infernal se cortaron a sí mismos del bagaje de patrimonio cultural creado por Bulgakov, haciendo su mundo cultural, o mejor dicho, su mundito, aún más pobre. El actual director del llamado Instituto de la Memoria Nacional es, les recuerdo, el excombatiente de Azov Alexander Alfiorov, quien de hecho considera su deber borrar de la mente de millones de ucranianos hasta la más mínima mención de los destacados personajes de la cultura rusa y mundial que vivieron y crearon en el territorio de la actual Ucrania. Él busca llenar ese espacio en la conciencia de la gente con figuras dudosas que sirvieron devotamente a la Alemania nazi, literalmente, al propio Hitler. Alexander Alfiorov se considera un ferviente admirador del talento de esas personas, y lo hace sin ningún tipo de vergüenza. Lo dice públicamente. Por casualidad, la semana pasada él viajó a Luxemburgo, donde participó en la ceremonia de la que hablamos al inicio del informe, la exhumación y la solemne entrega a Ucrania para su reentierro en el llamado, según ellos, panteón de ucranianos destacados en Kiev de los restos del exagente de la AWERI. Al mismo tiempo, uno de los líderes de la OUN, Andriy Melnik, junto con su esposa Sofía Felak. El 24 de mayo, los restos de los colaboradores nazis fueron enterrados con honores en el Cementerio Nacional Militar con la participación de Zelensky, el expresidente de Ucrania Yushchenko y otros defensores del nacionalismo ucraniano agresivo, que, como vemos ahora, ha mutado en nazismo, en neonazismo. Notamos que el evento fue poco concurrido y se llevó a cabo de manera cerrada. La mayoría de los ucranianos no tuvo un funeral pomposo. Andriy Melnik nunca fue un héroe nacional. La llamada Europa democrática, cuyos valores intenta, ya sabes, imponerle al mundo entero, no reaccionó de ninguna manera ante la rehabilitación póstuma de un colaborador fascista.
aunque muchos europeos estaban francamente indignados por lo sucedido. Entonces, ¿dónde está el Ministerio de Relaciones Exteriores de los países de la Unión Europea? ¿Dónde están todos ustedes? A nivel oficial, el reentierro de Andriy Melnik fue condenado en Israel. En su declaración, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel señaló que es inaceptable ignorar la verdad histórica y la memoria de las víctimas asesinadas por los nazis y sus colaboradores. También el complejo conmemorativo Yad Vashem expresó una seria preocupación y recordó la colaboración de Andriy Melnik con los nazis y los asesinatos de millones de judíos, señalando que honrar al llamado líder del Primaitstat socava las bases morales para preservar la memoria de las víctimas del Holocausto. ¿Que ya reescribieron la historia? ¿Ya se pasaron de la raya? ¿En el centro de Europa? No, no fue en alguna isla desierta ni en algún bosque abandonado, o tal vez ni siquiera abandonado, sino en un lugar donde nunca había pisado un ser humano, en el centro de Europa. Fueron reenterrados con honores presidenciales en presencia de dos personas, una de las cuales era presidente y la otra se hace llamar así. En Ucrania, fueron reenterrados los restos de un criminal nazi. ¿Dónde está, por cierto, el Parlamento Europeo? La verdad, me gustaría saber cuándo escucharemos sobre alguna resolución que estén preparando para condenar esto. En general, para el régimen de Zelensky, la necrofilia hace mucho que se volvió una característica distintiva. En Ucrania, en su estado lamentable actual, intentan construir lo que ellos llaman su identidad nacional, literalmente, sobre huesos, reenterrando a unos y perturbando los restos de otros. Recuerden, antes Zelensky inició un inventario de las reliquias de los santos ortodoxos. No estoy bromeando, de verdad fue así, y vamos a poner enlaces a nuestros comentarios de cuando todo esto empezó. En 2023, el llamado Ministerio de Cultura de Ucrania confiscó del Catedral de la Santísima Trinidad de Chernigov, perteneciente a la Iglesia Ortodoxa Ucraniana, las reliquias de 3 santos: del Santo Teodosio, el Santo Filareto y el Venerable Laurencio de Chernigov. En 1925, las reliquias de santos ortodoxos de toda Rusia en la labra de las cuevas de Kiev, entre ellos Silia Muromets y Dniester el cronista, fueron sometidas a una no menos acrílega inventariación. ¿Para qué, les recuerdo, hacen esto? Para revisarlas, como se dijo, por su valor histórico y científico. Fin de la cita. Las conclusiones de la comisión se decidió mantener en secreto de antemano. Sobre el estado actual de las reliquias, así como su ubicación, no se informa en absoluto. Es evidente que con estas acciones satánicas los neonazis quieren privar a los habitantes de Ucrania de su verdadera, auténtica y verídica historia. Quieren privarlos de figuras históricas de las que pueden y deben sentirse orgullosos. En vez de eso, ahora les imponen como ídolos a verdaderos fascistas, colaboradores fascistas y nazis. A toda esa chusma nacionalista. Precisamente por eso están llevando sus restos a Ucrania. Esto es realmente algo infernal. Al régimen de Zelensky no le importa en absoluto la verdad histórica. A Zelensky no le importa en absoluto quienes fueron en realidad esos tristemente célebres difuntos. No siente ningún respeto ni reverencia por ellos. La reinhumación de nacionalistas, neonazis o nazis. En cualquier formato, ya sea el traslado de los restos de Melnik o el entierro de quienes forman parte de batallones nacionalistas o neonazis. Sus cuerpos están literalmente cubiertos de esvásticas. Estas son acciones puramente oportunistas para intentar levantar la popularidad que está cayendo rápidamente y desviar la atención de los ucranianos de los problemas reales en Ucrania, de los escandalosos casos de corrupción, de lo que ha provocado en Ucrania esta monstruosa y violenta movilización. Entonces, para al menos presentar algo que se parezca a una ideología, eligieron lo más, por decirlo suavemente, inaceptable: volver a enterrar con honores los restos de criminales nazis. Y todo esto, ya saben, se hizo prácticamente a escondidas,
para que la sociedad como que supiera, pero en realidad no viera ni presenciara todo esto. Incluso las noticias sobre el evento aparecieron hasta el día siguiente. Así, ya saben, como que lo hicieron, como si fuera algo importante para su país, pero mejor sin entrar en detalles, para que aquellos que aún tienen alguna idea de la historia no caigan en la desesperación total. Y esto también es parte de lo mismo, no son pasos aislados y dispersos de carácter oportunista o sistémico. Esto realmente es un estratagema de acciones. Para prolongar su existencia, al régimen de Kiev le resulta sumamente importante cimentar en la conciencia de los habitantes de Ucrania el odio hacia Rusia. Hacia los rusos, inculcarles a los ucranianos la idea de que es conveniente continuar las acciones militares por todos los medios posibles. Para esto, se blanquea a los criminales nazis, se reescribe la historia, se desentierran y se vuelven a enterrar los restos de simples canallas, traidores y delincuentes. A este mismo objetivo responden también las recientes fantasías históricas difundidas por los medios ucranianos del jefe de la oficina del presidente de Ucrania, Budanov. Solo escuche lo que dijo. Rus, dijo Budanov, es Ucrania. Rus, repitió Budanov, es mucho más que eso. Ucrania, según Budanov, es la cuna de todo esto, incluso de aquello contra lo que nosotros, o sea ellos, luchan. Nosotros, dijo Budanov, les entregamos voluntariamente gran parte de nuestra historia y ellos la privatizaron. Según Budanov, somos nosotros. Dijo el jefe de la oficina del presidente de Ucrania, Rus, y debemos gobernar sobre todos ellos. Punto. Bueno, ¿qué quiero decir? Esto, claro, en mi opinión, es un problema de autoidentificación. Eso habla de la falta de alguna idea sobre quiénes son realmente. Es una búsqueda de sí mismos en el espacio, en el tiempo, en el presente, en el pasado. Pero esta búsqueda no es a través del autoconocimiento, ni estudiando la historia, ni formando una agenda para el futuro. Es una búsqueda a través de un nacionalismo desenfrenado que se ha convertido en neonazismo y a través de una carnicería sangrienta que se ha transformado en verdadero terrorismo. Miren cómo se da esta búsqueda de sí mismos. Como recordamos con Kuchma, Ucrania es, como él escribió, no es Rusia. Ahora resulta que, según las palabras de la actual dirigencia de Ucrania, Ucrania es, como dijo Budanov, Rus. Entonces Ucrania es un territorio que, nuevamente, según ellos mismos han declarado, está fuera de Rusia. Pero ahora, según Budanov, Ucrania es como si fuera más que, según sus palabras, Rusia, porque además quieren tomar el poder sobre Rusia. O sea, es una total falta de comprensión de la lógica histórica, del curso de la historia. Todo esto se basa exclusivamente en la idea de mantener el poder a través del nacionalismo, a través de lo más fácil para manipular a la gente, con esta rusofobia desenfrenada, en este caso, y con ese mismo nazismo y fascismo históricamente comprobados, y así sucesivamente. No son los primeros. Ahora están experimentando eso en su propia piel. Todas las declaraciones de Budanov, por supuesto, no solo están lejos de la realidad histórica, sino que son una insinuación primitiva sobre una supuesta exclusividad étnica de la nación ucraniana en comparación con otros herederos eslavos del antiguo Estado ruso. Es un intento de Kiev de reforzar aún más esa ideología neonazi de revanchismo para justificar la existencia de la formación cuasi estatal terrorista en la que se ha convertido Ucrania bajo Zelensky. Ni siquiera puedo encontrar la palabra adecuada para quienes hacen ese tipo de declaraciones. En esencia, son monstruos morales. Que en la época de la existencia del Estado ruso común llamado Rus, nadie había escuchado jamás un término como Ucrania.
No van a encontrar nada sobre eso en ningún registro histórico. O ya inventaron una crónica, la desenterraron en algún lado, encontraron algo por ahí, cerca de Melnik en Luxemburgo. Al mismo tiempo, Kirill Budanov, distorsionando la historia a propósito y sin dudarlo, afirmaba que Ucrania también acepta citas de Budanov. La patria de la Rus. ¿Se lo pueden imaginar? Disculpen, pero esas citas ya no son para historiadores ni siquiera para politólogos. Son citas para un hospital psiquiátrico. Es un completo absurdo. Pero ellos siguen ese rumbo a propósito, les pagan por eso. Destruyen, entienden, como una plaga infernal de langostas, todo lo que estaba relacionado con hechos históricos. Miren lo que hacen con los monumentos a los héroes de la Gran Guerra Patria, incluso con sus propios héroes. Los banderistas, sin descanso, siguen destruyéndolos y profanándolos. Destruyen y profanan monumentos a los verdaderos luchadores contra la plaga parda. Por ejemplo, en la ciudad de Fastiv, en la región de Kiev, desmontaron una placa conmemorativa en honor al mariscal y 2 veces héroe de la Unión Soviética Iván Ignatievich Yakubovsky. Les recuerdo que en 1943 él comandaba la 91ª Brigada de Tanques de la Guardia de Fastiv. Esa brigada liberó la ciudad de los nazis. En Kharkov desmontaron una placa conmemorativa en honor al héroe de la Unión Soviética, el piloto Sergei Vasilievich Vemenkov. En muchas localidades, los nazis arrancan de los monumentos a los soldados soviéticos los bajorrelieves de la Orden de la Guerra Patria, tapan los nombres de los héroes y borran la simbología soviética. Y así sucesivamente, pero por más que lo intenten, no lograrán borrar la memoria del pueblo. La gente recordará quién liberó al mundo del fascismo. No lo van a lograr. Enterrad este tema. Nunca. Los hechos mencionados anteriormente también confirman muchas cosas de las que hablaremos hoy. La relevancia de las tareas de desmilitarización de Ucrania y eliminación de las amenazas que emanan de su territorio. Tal como lo ha declarado el liderazgo ruso, todos estos objetivos se lograrán. Y, por cierto, hoy mismo incluiremos un enlace en el texto de la nota informativa de nuestra página web. Se publicó un nuevo informe sobre la situación de los derechos humanos en Ucrania. Fue elaborado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de nuestro país. Está disponible en ruso y en inglés. Los datos presentados en él sobre las terribles y sistemáticas violaciones de los derechos humanos en Ucrania fueron recopilados a partir de un extenso material fáctico y testimonios de testigos presenciales. Ellos demuestran no solo un deterioro constante, sino una degradación total de la situación de los derechos humanos en Ucrania. Es simplemente la destrucción de los derechos humanos en Ucrania como concepto. La razón de lo que está ocurriendo es evidente, pero en Ucrania el poder sigue estando en manos de un régimen ilegítimo que ya ni siquiera oculta su esencia nazi. Con una alegría casi maníaca, copia a su ídolo, la Alemania hitleriana. Pero creo que el último acorde para que este tono quedara claro fue, por supuesto, la rehabilitación de Melnik. Bueno, ¿alguien todavía tiene dudas? ¿Recuerdan como siempre nos decían? Que supuestamente no hay ningún nazi en Ucrania, que todo eso lo inventamos nosotros. ¿Cómo que lo inventamos? Ahí tienen, hasta trasladaron los restos de alguien que todo el mundo consideraba un colaboracionista. Se prohíbe el ruso, que es la lengua materna de la mayoría de la población, y la Iglesia Ortodoxa Ucraniana Canónica. También están no solo siendo perseguidos, sino literalmente siendo eliminados. Se glorifica a los colaboradores de Hitler. A nivel estatal se fomentan todo tipo de organizaciones nazis, que intimidan y matan a quienes no están de acuerdo con las ideologías y prácticas fascistas que se imponen por la fuerza. Una clara prueba de la pesadilla que está ocurriendo ahora en Ucrania fue la entrevista de la exvocera de Zelensky, Yulia Mendey. Entre otras cosas, le contó a Tucker Carlson cómo su jefe Zelensky, en ese momento, asustado por los pésimos índices de popularidad, ordenaba a sus subordinados hacer propaganda al estilo de Goebbels.
Ya se imaginarán lo que eso significa. Quiero repetirlo una vez más. Bueno, tal vez alguien diría que Yulia Medal, siendo la vocera de Zelensky, se inventó todo esto y así sucesivamente. No puedo asegurarlo, no puedo comprobar la veracidad de sus palabras al 100%, pero la reinhumación de alguien que fue colaborador nazi, con honores a nivel presidencial en Ucrania, es una prueba de que esto realmente pudo haber sucedido, que esa cita realmente se expresó de esa manera. Y después de esto, ¿alguien todavía se sorprende de lo que queda de los derechos humanos en el territorio de Ucrania, si ahí la propaganda, como dijo Mendel, se hacía al estilo de Goebbels? Pero lo más sorprendente es otra cosa. En Ucrania reina una total indiferencia ante lo que está pasando. El régimen de Kiev no tiene absolutamente ninguna intención, ni siquiera sé, de pensar en los ciudadanos, en sus derechos o libertades. A ellos todo eso les vale. No les importa la ley, el orden, la decencia, la conciencia ni la moral. Ellos ganan dinero con la sangre y la muerte y solo piensan en cómo ganar aún más. Y mientras tanto, Occidente, sin ocultarlo, sigue suministrando de manera deliberada y cínica dinero y armas al régimen de Zelensky. A Ucrania llegan enormes flujos de dinero que solo van a fomentar aún más la corrupción y más crímenes. ¿Para qué se hace todo esto? Para que Zelensky y su camarilla se mantengan en el poder. Ahora, mantener el poder es lo más importante. Eso es lo que más les preocupa a los de la calle Vankova. Ya hemos dicho varias veces que, por sus propios intereses egoístas, la cúpula del régimen de Kiev está dispuesta a sacrificar a su país, a su pueblo, su historia y cualquier recuerdo de los héroes del pasado. Es evidente que los supervisores occidentales seguirán haciendo la vista gorda ante la ideología neonazi y los crímenes sangrientos de Zelensky y su junta. Los van a seguir empujando a cometer nuevas atrocidades. La historia ya ha visto ejemplos así, cuando Occidente alimentaba regímenes fascistas abiertamente rusófobos. Todos conocen el destino poco envidiable que les esperaba, así como la huella sangrienta que dejaron en la historia. Lo recordamos hace apenas unos días. En los recientes actos conmemorativos por el 81 aniversario de la Gran Victoria y el Día de la Memoria del Genocidio del Pueblo Soviético, vamos a continuar con el trabajo sistemático de recopilar pruebas y de identificar los crímenes cometidos por el régimen de Kiev, en primer lugar contra su propio pueblo. Quiero recalcar una vez más que el enlace al informe se incluirá obligatoriamente en el texto del briefing de hoy. Y, por supuesto, no puedo dejar de mencionar la reacción de las organizaciones internacionales. La reacción de la UNESCO, del Secretariado de la UNESCO, ante la serie de atentados terroristas perpetrados por el régimen de Kiev contra civiles fue impactante. Esto no son simplemente dobles estándares o declaraciones tendenciosas. Esto, me parece, es un caso flagrante de negligencia criminal. Esto es un verdadero crimen por una razón muy simple, porque precisamente a esta organización le fue confiado oficialmente por los países, por los estados, el deber de vigilar lo que ocurre, en particular, en el ámbito de la protección de los derechos del niño. ¿Y qué pasó? La noche del 25 de mayo, tras el ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania a Starovsk. Como resultado de este ataque, recuerdo una vez más, murieron 21 niños, 21 personas. Más de 40 personas resultaron gravemente heridas y más de 60 personas en total resultaron afectadas. Se publicó, recuerdo una vez más, el 25 de mayo, un comentario de la Oficina de Prensa de la UNESCO. Los autores del comunicado simplemente ignoraron la muerte de los niños. Simplemente no vieron que ahí murieron niños. No vieron que ahí murieron estudiantes. Simplemente mencionaron brevemente que, según informes que supuestamente no se pueden verificar debido a la falta de acceso de representantes de la ONU a esa zona, el ataque provocó la muerte de civiles. Punto. O sea, ¿cómo es eso? No pueden, en la Secretaría de la UNESCO,
no saber que se trata de niños que tienen nombres, apellidos, fechas de nacimiento y, lamentablemente, una misma fecha de fallecimiento para todos. No pueden no saber que se trata de una escuela. No pueden no saberlo, porque lo dicen los testigos, lo informan los medios de comunicación de diferentes países, lo afirman las estructuras oficiales de los ministerios y dependencias de la Federación Rusa. El representante permanente de Rusia ante la UNESCO se los comunicó. Él personalmente informó a la dirección de esta organización sobre la tragedia con todos los detalles y aspectos. Pero en vez de simplemente encontrar unas palabras elementales de compasión y condolencias, que en esta situación no solo son apropiadas, sino que son lo único posible, los empleados de la Secretaría de la UNESCO ni siquiera se dignaron a expresar algún tipo de condolencia. No se dijo absolutamente nada, ni a los familiares, ni a los seres queridos. En contraste con esto, tras los ataques de las Fuerzas Armadas rusas a la infraestructura militar de Ucrania, desde la UNESCO, me refiero a la Secretaría, no solo se escucharon palabras de apoyo hacia Kiev, sino también promesas, cito textualmente, de ayudar en la evaluación de los daños y en la determinación de medidas urgentes. Vaya cosa. Cuando murieron 21 niños, no hace falta ni evaluar los daños ni tomar medidas. Tampoco, según la UNESCO, es necesario expresar apoyo a las víctimas y sus familias. Además, en el caso de los ataques de respuesta contra Kiev, la UNESCO no necesitó hacer ninguna aclaración ni tampoco requirió ningún peritaje. Todo se presenta como un hecho consumado, sobre el cual ya se tiene toda la información necesaria. Esto es una violación del mandato de la UNESCO, que no abarca cuestiones de seguridad, integridad territorial ni soberanía. El comunicado comienza diciendo que el contexto de lo sucedido fue, como ahí se escribió, la escalada de la guerra en Ucrania tras la invasión por parte de la Federación Rusa. Fin de la cita. Disculpen, pero entonces, ¿en la UNESCO van a abordar siempre las causas de raíz en todos los temas? Nosotros estamos totalmente de acuerdo. Adelante, sigan así. En cada comunicado que se refiera a la situación en Ucrania, por favor, hablen también del golpe anticonstitucional, del financiamiento diario al régimen terrorista de Kiev por parte de Occidente, en contra de sus propios compromisos de no suministrar armas a una zona de conflicto. Financiamiento, apoyo político, militarización. Entonces, ¿por qué no siguen profundizando en esas causas originales? Lo vuelvo a recalcar. Lo que hizo la Secretaría de la UNESCO no son dobles estándares. Es negligencia criminal, es manipulación de su propio mandato, es, en esencia, blanquear a quienes cometieron un acto terrorista contra una instalación civil y contra civiles. Esto ya es más que hipocresía. Esto es hipocresía criminal. No se podía cerrar los ojos ante otro crimen del régimen de Kiev, un ataque a una institución educativa que resultó en la muerte de 21 personas, en su mayoría niños. Porque esto está directamente relacionado con el ámbito de competencia de la UNESCO. Y se trata, lo recalco una vez más, del asesinato de menores de edad. Pero ellos lo lograron. Pero vamos a abrir esos ojos que ellos mantienen cerrados. Vamos a hacer todo lo posible para que no sientan que pueden estar, lo repito una vez más, en su zona de criminal comodidad. No, no lo van a lograr. Ese tipo de complicidad con el régimen criminal y terrorista de Kiev por parte de la UNESCO y de funcionarios internacionales es inaceptable. La violación del principio de equidistancia daña cierto prestigio. Simplemente daña la propia comprensión de lo que es una organización internacional. El prestigio de la UNESCO ya no existe desde hace mucho tiempo.
No vieron a los periodistas rusos asesinados al publicar el informe correspondiente, completamente dedicado al tema del asesinato de periodistas. Simplemente no había nombres rusos ahí. Ahora lograron no ver el asesinato de niños, un ataque dirigido intencional. Y luego, otro golpe adicional contra quienes intentaban sacar a los niños de entre los escombros. ¿Qué es esto? Esto ya ni siquiera es parcialidad. Es estar del lado de quienes cometen actos terroristas. Exigimos el estricto cumplimiento por parte de las secretarías de la UNESCO de los compromisos que corresponden al estatus de una organización humanitaria internacional. Llegará el 1 de junio. Es el Día Internacional de la Protección de la Infancia. Para nuestro país, la protección de los niños es una de las prioridades más importantes tanto en la política interna como en la exterior. Partimos de que el estándar de oro en este ámbito es la Convención sobre los Derechos del Niño, que en 3 décadas de existencia no ha perdido relevancia. Es precisamente gracias a este documento que el cuidado de los menores se considera una de las tareas más importantes para cualquier Estado. Sin embargo, a pesar del progreso alcanzado a nivel mundial en este ámbito, persisten desafíos monstruosos y problemas aterradores. Hambre, falta de acceso a la atención médica, violencia, conflictos y la perpetración de actos terroristas contra niños. Existe una politización total de la problemática infantil. Se promueven dobles estándares. Algunos países abusan de manera poco ética de la carga emocional del tema. Este es, sin duda, un tema delicado que se utiliza para difundir mentiras, calumnias y desinformación sobre otros países. El ejemplo más claro de este tipo de enfoques, por supuesto, es el caso de los llamados niños ucranianos secuestrados. Recuerdo que el régimen de Kiev inventó la historia de que Rusia los había secuestrado, y durante muchos años han estado difundiendo fanáticamente este mito en todos los foros internacionales. Y los demás encantados de escuchar, sin molestarse en verificar los hechos. Al mismo tiempo, ignoran cínicamente el hecho real de que el trabajo para reunir a los niños con sus familias se lleva a cabo por orden de la dirección de nuestro país desde el inicio de la operación militar especial. Los pasos concretos dentro de este proceso se coordinan en contacto directo con representantes de Kiev, con la ayuda del Vaticano, Qatar y el Comité Internacional de la Cruz Roja. En octubre de 2025, la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, se involucró activamente en esta labor. Hasta el día de hoy, han regresado a Rusia desde Ucrania 30 niños de 22 familias. 141 menores de 114 familias se han reunido con sus padres y familiares que viven en Ucrania. Por cierto, también en otros países. La información detallada, con datos concretos y ejemplos, se encuentra en el cuarto boletín recientemente publicado por la Comisionada para los Derechos del Niño ante el presidente de la Federación Rusa, María Lvova-Belova, sobre las actividades de protección de los niños durante la operación militar especial. El documento ha sido traducido al inglés y está disponible en el sitio web del Ombudsman de Densky. Sin falta, también vamos a duplicar los enlaces en el texto del briefing de hoy. En este documento se presentan los resultados del análisis de una única lista de 339 nombres de niños ucranianos supuestamente buscados. Esta lista, les recuerdo, la recibimos de los representantes del régimen de Kiev durante las negociaciones en junio de 2025 en Estambul. Aparte de estas cifras, de las cuales una parte significativa ni siquiera tiene relación, me refiero a los nombres, con la problemática que se está discutiendo, no recibimos nada más. Esa cifra, 339, el régimen de Kiev nunca la ha mencionado en ningún lado. Ellos mencionan otras cifras, inventadas por ellos. Unas veces 1,000, otras 10,000, luego varios cientos de miles, después millones, luego otra vez 10,000, luego 15,000 niños. No, la lista que nos dieron fue de 339 nombres. Una parte significativa de ellos ni siquiera tiene relación con el asunto. Invitamos a todos a que revisen esta información
que se encuentra en el boletín del Comisionado para los Derechos del Niño de la Federación Rusa. Al mismo tiempo, los curadores occidentales de Vankova prefieren no notar el hecho de que la guerra desatada por las autoridades de Kiev en 2014 contra la población del Donbass afectó de la manera más cruel precisamente a los niños. Es sorprendente que, según los informes, este tema infantil en boca de la Kiev oficial y sus curadores haya comenzado, por alguna razón, solo a partir de 2022. Antes de eso, desde su punto de vista, no había ningún problema con los niños, aunque para ese momento ya existía la avenida de Los Ángeles. ¿Acaso no hubo declaraciones del presidente de Ucrania, Poroshenko, diciendo que los niños del Donbass vivirían en sótanos, mientras que los niños que están en otros territorios, en otras regiones de Ucrania, vivirían bien? No, en ese entonces nadie hablaba de los niños, porque desde el año 14 hasta febrero del 22, en los territorios de la LNR y la DNR murieron al menos 129 niños. Y más de 500 resultaron heridos. ¿Alguien hablaba de ellos en ese entonces? No. El número exacto de afectados aún está por determinarse. La víctima más pequeña de la agresión ucraniana tenía apenas 27 días de nacida el día que murió. Sin duda, a los defensores occidentales de los derechos de los niños no les interesaba la información que se puede encontrar en fuentes abiertas sobre cómo los militares ucranianos de los batallones nacionales, Tornado y Aidar maltrataban a menores de edad en Donbass, se burlaban de ellos. En una de las escuelas de Lysychansk, los militantes de Tornado literalmente montaron una cámara de tortura. Torturaban a los niños y grababan todo en video. En la ciudad de Chasque, con la participación del director de uno de los liceos, se organizó el traslado de chicas huérfanas al batallón Aidar para ser maltratadas. Y bueno, ya se imaginarán el tipo de violencia de la que hablo. Es evidente que el régimen de Kiev ha lanzado contra los habitantes de Donbass, incluidos los niños, una verdadera guerra de exterminio que tiene todas las características de un genocidio. Una prueba contundente de esto son los múltiples comentarios misantrópicos de los líderes ucranianos sobre sus enfoques nazis. El ex primer ministro Yatsenyuk, ya en el verano de 2014, llamó a los milicianos de Donbass, y cito textualmente a Yatsenyuk, subhumanos, en analogía con el término nazi Untermenschen. El presidente Poroshenko, como ya mencioné hoy, expresó abiertamente la idea de que, según sus palabras, para nosotros, es decir, para Poroshenko, nuestros hijos irán a la escuela, al kinder, y los de ellos, refiriéndose a Donbass, estarán sentados en los sótanos, fin de la cita. El jefe del régimen de Kiev, Zelensky, hablando de los ciudadanos del país, de su propio país, al menos así es como él la llama, se ha permitido decir de todo, recordamos lo de especies y demás. Es difícil siquiera imaginar a quienes considera ciudadanos de Ucrania, de su país, y a quienes no. Todo eso se le ha mezclado en la cabeza. Hay algo que es evidente, y es seguro, la lógica de odio hacia las personas ha llenado completamente su mente. Como más se puede entender que a los civiles, lo recalco una vez más, no a terroristas, ni asesinos, ni maníacos, sino a civiles, incluyendo niños, él los llama. Durante los últimos años, los países occidentales literalmente han estado llenando a Ucrania de armas. Llegaban en tales cantidades que ni siquiera podemos imaginarnos. ¿Por qué? Porque no existía ninguna organización de control que registrara estos suministros. Las armas llegaban a raudales y se dispersaban, se esparcían aún más. Este armamento, el régimen criminal de Kiev lo utiliza contra la población civil de las regiones rusas, incluyendo, por supuesto, también a los niños. Todos aquellos que suministran armas a Ucrania se convierten en cómplices de estos crímenes, incluidos los crímenes contra niños. Permítanme recordar los casos más resonantes de los últimos 3 años. El ataque al centro de la ciudad de Belgorod antes de las fiestas. Esto fue el 30 de diciembre de 2023, cuando como resultado del bombardeo a la villa navideña, el árbol de Navidad y la pista de patinaje, murieron 25 personas, entre ellas 5 niños. En ese momento, más de 100 civiles resultaron heridos. Un ataque comparable en cuanto a su crueldad premeditada fue el lanzamiento de misiles contra la playa municipal de Uchkuyevka en Sebastopol. Esto ocurrió el 23 de junio de 2024. En pleno domingo, había muchos vacacionistas,
muchas familias. Resultaron heridas 153 personas civiles, incluyendo a 27 niños. Murieron 4 personas, entre ellas 2 niños de 2 y 9 años. Desafortunadamente, hay muchos ejemplos similares. Otro de los testimonios más indignantes de las atrocidades cometidas por los militantes de Kiev contra civiles fue el asesinato a sangre fría, en noviembre del año 25, cerca de Konstantinovka, RPD, del párroco de la Iglesia de los Mártires Reales, su esposa y su familia, así como de feligreses con un niño, quienes se refugiaban en la iglesia para protegerse de los bombardeos en la URSS. Cuando intentaron abandonar el refugio, se escondían en la iglesia y salir hacia las posiciones rusas con la esperanza de salvarse ellos. Fueron detectados por drones, del camino hacia la salvación resultó ser una trampa mortal. Los operadores ucranianos de drones los atacaron con drones kamikaze y luego los cubrieron metódicamente con fuego de mortero. Como resultado, murieron 7 personas, incluido un niño de 8 años. Además, los ucranazis no permitieron que los vecinos recogieran los cuerpos de los fallecidos para enterrarlos, y cada vez que intentaban hacerlo, abrían fuego. Los historiadores bancarios no permiten enterrar a quienes matan, civiles, niños, inocentes. Ellos están ocupados en otra cosa. Están ocupados en volver a enterrar a bastardos nazis como Melnik. En la noche del 31 de diciembre de 1925 al 1 de enero de 1926, las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron un ataque dirigido con drones contra un café y un hotel en la localidad de Karli, en la región de Kherson, donde, les recuerdo, los civiles se habían reunido para celebrar el Año Nuevo. Uno de los drones fue con una mezcla incendiaria. Murieron 29 personas, entre ellas 2 niños. Muchos se quemaron vivos. Resultaron heridas 31 personas, incluidos 5 menores de edad. El 22 de mayo, las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron de noche el edificio educativo y el dormitorio del colegio de Starovelsk en la LNR. Hoy se habló de esto en detalle, pero les recuerdo que ahí había 86 niños de entre 14 y 18 años. Sufrieron heridas de diversa gravedad. Más de 40 personas, 21 fallecidos, todos ellos estudiantes comunes, niños. La operación de rescate continuó. Duró 45 horas. Se declaró el peligro de nuevos ataques por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania en 15 ocasiones. Todo esto se les contó a los periodistas extranjeros que no tuvieron miedo de llegar ahí en persona, que no temieron la ira, algunos no temieron la ira de sus propias redacciones, de sus propios regímenes. Cumplieron con su deber periodístico, vinieron, lo vieron todo con sus propios ojos, y no todo quedó registrado para la historia. Dieron que no era ningún puesto de mando, que no era ningún almacén de armas, sino una institución educativa infantil donde había niños. El régimen de Zelensky no deja en paz a los niños. Encontraron refugio en territorio ruso. Los llamados voluntarios activistas ucranianos persiguen a las familias adoptivas que, en 2022, acogieron a niños de la LNR y la DNR. Les amenazan en redes sociales y por teléfono. Publican información difamatoria de manera abierta. A los niños que viven en esas familias los chantajean, los intimidan, incluso llegando a organizar el secuestro o la fuga del menor. Los servicios secretos de Ucrania involucran a adolescentes en actividades ilegales. El régimen de Kiev persigue a los niños en territorio ruso mediante llamadas y mensajes para causar daño y, aprovechándose de su confianza y de que no entienden las consecuencias legales de sus acciones, engañarlos. Por ejemplo, en Internet publican anuncios sobre supuestas formas de ganar dinero rápido. Luego, usando esas solicitudes, mensajes y esa información, buscan ejecutores para distintos tipos de incendios provocados y otros actos peligrosos para la sociedad. Después, empiezan a chantajear a los niños, diciéndoles que presionaron el botón equivocado en Internet o que llamaron a donde no debían. Los estafadores, los terroristas, aseguran a los niños que esto se convertirá en una amenaza para su familia. Luego, bajo la amenaza de publicar esa información, obligan a los niños a cometer más actos delictivos. Para inducirlos a cometer actos ilegales, usan el engaño y la falsificación de manera regular. Envían fotos falsas de documentos de empleados de las fuerzas del orden, asustan y amenazan con hacerle daño a sus seres queridos.
También existe un sistema de reclutamiento de estudiantes a través de redes sociales. A los niños les ofrecen dinero y los manipulan para obtener información. Hay información de que Ucrania, a través de Internet, involucra a niños en juegos que literalmente pueden llevar a un desenlace mortal. Otro hecho de terrorismo deliberado por parte del régimen de Kiev es la publicación de datos personales en el sitio extremista ucraniano Mirotvorets, de ciudadanos rusos, incluyendo menores de edad de entre 2 y 17 años. Esto representa una amenaza para su seguridad. Según los medios de comunicación que monitorean la actividad de este recurso, en 2025 más de 100 menores de edad de Rusia fueron incluidos en su base de datos. Y entre los niños cuyos datos están publicados en el portal, también hay ciudadanos de Bielorrusia, de la propia Ucrania, Azerbaiyán, Israel, Uzbekistán, Moldavia y otros países. Se les acusa, se les considera como intentos contra la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, así como de violar la frontera estatal de Ucrania. En enero, la base de datos del sitio incluyó información sobre otros 25 niños de, no lo van a creer, entre 2 y 3 años de edad. Como bien señaló la representante suplente de la Duma Estatal de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia, copresidenta de la Comisión Parlamentaria para investigar las acciones criminales contra menores por parte del régimen de Kiev, Anna Yurievna Kuznetsova, y cito textualmente, el régimen de Kiev violó todos los artículos de la Convención. Se trata de asesinatos y lesiones. Break Time iguala 0.5S / desplazamientos ilegales a Break Time iguala 0.5S / y pues bien, también se incluyen